La Biblia es la palabra de Dios y hay evidencias externas y evidencias internas que así lo demuestran. Evidencias externas como la misma historia, la arqueología que ha dado cuenta que lo que ha dicho, lo que dice la Biblia ha ocurrido. Las mismas profecías que ha dicho la Biblia han ocurrido. Da evidencia de ello la misma ciencia. Las evidencias internas como que la Biblia no se contradice ningún libro con otro, hay una continuidad. ¿Qué significa eso? Que el único autor de la Biblia es Dios, que usó más de 40 escritores en diferentes contextos, en diferentes tiempos, pero el único autor es Jesucristo, el único autor es Dios. Dios es el autor de la Biblia y así dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, que ninguna escritura es inspirada por el hombre, que ninguna escritura es traída por el hombre o por voluntad humana, sino toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, corregir e instruir. ¿Instruir a quién? Al hombre de Dios, aquel que conoce a Dios, aquel que realmente cree en la palabra, esa palabra es viva en él. Aquel que no cree en la palabra no es viva, es un libro más, por lo tanto no es poder para él, es poder para el que cree. Decía también Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, el Evangelio es la Biblia, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo el que cree. La autoridad de la Biblia significa que Dios es el autor de la Biblia y Él es el único y verdadero Dios. ¿Quién? ¿Quién es el Dios de la Biblia? ¿Quién nos enseña la Biblia acerca de Dios? Desde el principio nos habla del Dios Trino. Génesis 1:1 vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, ahí mencionado, es Elohim en hebreo. Elohim que hace alusión a la Trinidad realmente. En 1 Juan 5:7 así lo vemos. Tres son los que han testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la creación misma habla del Creador. Fijémonos en algo como el tiempo, presente, pasado y futuro, tres, pero el tiempo es uno. Fijémonos de pronto en el átomo, que es el elemento más pequeño de todos. Electrón, neutrón, protón, pero es un átomo. Y vemos el sello de la Trinidad en la creación, en cada cosa que Él cree en nosotros mismos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas en uno. Eso es lo que significa la Trinidad. Y así fue que nos mandó el Señor a bautizar. En Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En los tres, un solo Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Biblia nos enseña sobre los atributos de Dios, de ese Dios trino, majestuoso y maravilloso. Él es creador, Él es eterno, Él es omnisciente, lo sabe todo, no hay nada que se le esconda en su sabiduría eterna. Él es omnipotente, Él puede hacer todo, tiene el poder para hacer lo que Él quiera hacer. Él es omnipresente, Él está presente en todo lugar, en todo lugar. Nadie ni nada se puede esconder de Él. Tú no puedes creer que te puedes esconder de Dios. No existe lugar alguno donde alguien se pueda esconder de Dios. Y Él es soberano, todo lo permite con un propósito. A unos momentos más difíciles, Dios tiene el control de esas situaciones y tiene un propósito aún mayor en medio de esas situaciones, aun cuando parecen difíciles. Confía en la soberanía de Dios. Y algo que es muy importante que a veces se nos olvide más en estos tiempos: Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, si Él es santo, 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 si Él es puro, si Él es perfecto, si en Él no hay ningún pecado, si Él es majestuoso, entonces el hombre por sí mismo, por su naturaleza pecaminosa, no puede acercarse a Él. Es imposible. Aún los arcángeles se tapan los ojos,
se tapan los pies y con las dos otras alas vuelan, diciendo santo, santo, santo. No pueden verlo cara a cara porque su santidad es tan inmensa que el que lo viera quedaría realmente muerto. Si un hombre viera a Dios en su naturaleza, moriría de inmediato. Nadie puede ver a Dios en su santidad perfecta, a menos que sea transformado completamente. Y eso es importante verlo, y ya lo vamos a hablar. Pero primero tenemos que comprender qué pasa con nuestra vida. Y es cuando estudiamos un poco de lo que se llama como amartiología, el estudio del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado viene de esa palabra amarte, en hebreo, amarta, también en griego, que significa errar, errar al blanco, fallar, no hacer la voluntad de Dios. Y el pecado original fue eso. Dios les había dicho a Adán y Eva no coman de ese árbol, del fruto de ese árbol. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron de ese fruto de ese árbol. Y hay pecado. Fue el primer pecado, el pecado original, que hizo que la naturaleza del hombre realmente muriera. Porque el Señor dijo que el día que él comiera ciertamente moriría, y murió el hombre, murió el ser humano, murió en espíritu, espiritualmente murió. Espiritualmente estamos en pecado, espiritualmente el hombre nace como una persona muerta, espiritualmente muerta, alejada de Dios. Por eso no podemos acercarnos a Dios, porque estamos en pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa y pecamos porque somos pecadores. No es que pequemos porque somos y eso nos hace ser pecadores, sino el pecar es la acción consecuente de nuestra naturaleza contaminada. Y Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado, es decir, no hay ni uno que diga, no, yo soy bueno, no hay ni uno, no hay ni uno que busque a Dios, ni siquiera uno. Por lo tanto, todos en nuestra naturaleza estamos condenados al infierno, a estar separados por la eternidad, a estar lejos de la presencia de Dios. Aún así, vemos a través de las Escrituras que el Señor da esperanza al ser humano del Mesías, del Salvador. Y desde la antigüedad, desde mucho atrás, se sabía que iba a venir el Salvador del mundo, a salvarlo de ese pecado, de esa condenación que merecía. Y las Escrituras así es que hablan sobre la salvación de Dios. Dios vendría en forma humana y salvaría al mundo de su pecado. Dios en forma humana es Jesucristo. Jesucristo tomó la forma de hombre. Y en Juan 1:29, Juan ve a Jesucristo que venía a él y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo vino como Cordero para tomar el pecado, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, y morir en la cruz sin él cometer, sin haber cometido ningún pecado. La obra de Jesucristo, su muerte y su resurrección, tiene un significado inmenso para el que cree. En su muerte, la persona que cree en la muerte de Jesucristo, cree realmente en el Evangelio, porque el Evangelio nos habla de la muerte de Jesucristo. Nos dice que Él murió para que nosotros podamos morir también al pecado. Pero la resurrección nos habla también de la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios, Dios no muere. Por eso resucitó al tercer día. Resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por todos aquellos que en Él creen, que han creído realmente en que Él ha muerto por sus pecados, que se han arrepentido, es decir, han cambiado de pensamiento. Ahora no piensan igual del pecado que pensaban antes, ahora ven el pecado como algo terrible y ya lo ven como algo desastroso, por lo tanto se alejan de Él para acercarse a Dios. Y se acercan a Dios no por sus obras, sino por medio de Cristo Jesús, el sacrificio perfecto. Y Él murió una vez y para siempre. ¿Por quiénes? Por quienes en Él creen. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora que tenemos una nueva vida en Cristo, el libro de Efesios capítulo 5 nos enseña cómo debemos vivir esa vida. Y es una vida de acción de gracias continua por lo que Él ya hizo. Él ya hizo todo. Su gran obra redentora es la única obra
en la que el cristiano debe confiar y bajo la obra que Él ya hizo, andar nosotros, dándole gracias a Dios continuamente por lo que Él ya hizo y mostrando en nuestra vida ese fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese fruto se va formando en nosotros a medida que vamos nosotros fortaleciendo día a día cada vez más nuestra comunión con Dios, orando, mostrando nuestras peticiones y diciéndole a Dios lo que nuestro corazón tiene, poniendo delante de él nuestras dudas, nuestras batallas, para que Él pelee por nosotros, orando y guardando su palabra en nuestros corazones, para así obedecerla. Porque si tú dices amar a Dios, lo obedeces, tienes que obedecerlo, porque esa es la evidencia de que realmente amas a Dios, que le obedeces. Y el bautismo es algo muy importante en la vida del nuevo nacido. Si has nacido de nuevo, es importante que seas bautizado. Primeramente, ¿sabes bien qué es el bautismo? El bautismo viene del griego baptizein, que significa sumergir. Y Juan, llamado el último gran profeta, bautizaba el bautismo con agua. El bautismo de Juan era un bautismo con agua. Y él mostraba y él enseñaba a través del bautismo con agua que Jesucristo, para que Jesucristo fuera manifiesto en Israel. El bautismo que hizo Juan era un bautismo para manifestar a Jesucristo. Quien bautizaría con Espíritu Santo, decía Juan. Y lo vemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 31, dice la palabra: y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua para que Él fuera manifestado a Israel. El propósito del bautismo de Juan era manifestar a Jesucristo, que Jesucristo fuera conocido, y ahí fue cuando Jesucristo empezó a ser manifestado, a ser conocido como el Mesías. Juan era aquella voz del desierto que el mismo Isaías había dicho en Isaías 43, más o menos 500 o más años atrás. Él preparaba el camino de Dios. Él preparó el camino de Dios porque Jesucristo es Dios. Y él hablaba de un bautismo con agua, un bautismo de arrepentimiento, para que los judíos comprendieran que realmente iba a venir alguien que iba a bautizarlos y iba a quitarles realmente el pecado que había en sus vidas, que lo que él hacía era una representación de lo que Dios iba a hacer realmente en sus vidas. Lo que realmente Dios hizo en la vida de las personas que en Él creen es bautizarlos en Espíritu Santo. Los discípulos, los 12 discípulos, los 12 apóstoles y todos los discípulos que con Él estuvieron, el Señor les dio una promesa, la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 1:4 Él dijo: aguarden ahí en Jerusalén, yo les daré el Espíritu Santo. Y en Hechos 2, del 1 al 4, se ve la primera venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y es manifestado en el mundo a través de diferentes lenguas. Y en Hechos 2, 37 al 40, después de que Pedro da su discurso, da la predicación acerca de Jesucristo, miren cómo contesta las personas que lo oían. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y el Señor te está llamando al arrepentimiento. Él te está llamando a que creas en Él, cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás bautizado con el Espíritu Santo. Es decir, tendrás el Espíritu Santo en tu vida si realmente te arrepientes de tu maldad, de tus pecados, y crees en Jesucristo. Y si ya has creído en Jesucristo, y si ya te has arrepentido con sinceridad, y si ya tienes el Espíritu Santo de Dios, también es importante el bautismo
con agua. El bautismo con agua es una señal, es como una conmemoración, es como un ritual que se hace para que recuerdes de dónde te sacó el Señor. Cada vez que se hace el bautismo a una persona, se hace una vez y se muestra a través del bautismo que Él, cuando está ahí en el agua, ahí está muerto, ahí murió y sale del agua viva, con una nueva vida. Y es como cuando alguien se casa primero por lo civil, está casada, pero cuando se hace la ceremonia, todos los demás se dan cuenta y muestra a través de esa ceremonia que está casado delante de los demás. Por eso el bautismo con agua también es importante, es parte de la obediencia del cristiano, porque a través del bautismo con agua le dices a los demás, yo pertenezco a Cristo. Le dices aún a aquellos que no conocen a Cristo, yo le pertenezco a Él, por lo tanto ya estoy muerto para ti, mundo, sistema. Le dices al diablo también, ya estoy muerto para ti, ya no te sirvo a ti, le sirvo a Dios, ya no le sirvo a la carne, le sirvo a Dios. Y estás mostrándole a todos que solamente Dios, es tu Señor. La invitación es a creer, a arrepentirte primeramente. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Cree en su gran obra redentora. Cree en el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cree en Él. Confía en Él. Confía en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propio pensamiento, en tu propia filosofía, porque llegará un punto donde ya tu vida acá, en este mundo acabará. ¿Y qué pasará con todos tus pensamientos, con tanto estudio que hiciste, con tanto trabajo que acumulaste, o con tanto pecado que hiciste en tu vida, tanto dinero? Se irá, no servirá de nada, el fuego lo quemará todo y todo se irá. Pero si permaneciste en Dios y creíste en su palabra, permanecerás para siempre con el Señor. Entonces confía en Dios porque Él es Dios. Confía en Dios por quien es Él y por lo que Él hizo. Cree en Él.